Darles en este café virtual de Amesvida. Y como les he contado en otras oportunidades, nos tiene muy satisfecho porque los temas han sido muy gratamente comentados y sentimos que estamos tratando de construir un aporte de discusión, conversación y academia que termina siendo muy interesante para generar cada vez más mejores cimientos en toda esta estrategia de intentar transformar vidas a través de los 6 pilares de la medicina de estilo de vida. Le doy la bienvenida a nuestra presidente, la doctora Marta Eugenia García, para que por favor nos dé un saludo y nos presente a nuestra invitada de hoy. Martita querida, bienvenida. Pues es un placer estar otra vez en este espacio de nuestro café virtual y hoy muy especialmente agradecida por nuestra invitada, la doctora Silvia Luz Jiménez, que además de ser una gran amiga de muchos años, compañera de diferentes escenarios, es una experta en un tema que, como conversábamos al principio, nos atrae muchísimo y es de mucha relevancia en nuestro medio. Entonces, les presento Silvia Luz Jiménez, quien es química farmacéutica, experta en plantas medicinales, docente e investigadora, precursora de la iniciativa de la cocina terapéutica en el programa de ciencias culinarias de la Universidad de Antioquia. Silvia ha tenido una trayectoria investigativa y académica muy respetada en Colombia, así que en este momento haya aceptado esta invitación para nosotros es un honor. Muchas gracias, Silvia, por estar aquí. Y a todos los asistentes, pues les doy la bienvenida por acompañarnos en este espacio que es de tanto significado para nuestra organización. Muchas gracias, Marta. Muy feliz de estar acá en este espacio tan bonito que ustedes pues se han propuesto hacerle tanta difusión y me siento pues muy honrada de que me hayan tenido en cuenta con muchísimo gusto y muchísimo cariño. Estoy aquí pues a disposición de ustedes con algunas inquietudes, con lo que ustedes quieran saber respecto a estas cocina terapéutica y a las plantas medicinales en general. De manera que claro que sí, con todo gusto, Marta, una alegría muy grande. Muchas gracias. Así que comenzamos, pues Silvia, vamos a romper el hielo con una pregunta que yo creo que todos están esperando, y es, ¿cómo fue que llegó esta fusión? ¿Cómo llegó a juntarse la ciencia, la cocina y las plantas medicinales en tu camino profesional? Bueno, yo estudié química farmacéutica hace ya muchísimos años, pero cuando estudié, yo ingresé a ese programa con un sueño que era aprender de cosméticos y aprender a elaborarlos. Eso era lo que más me gustaba, más que los medicamentos y que cualquier otra cosa de esa carrera. Pero llegué a una asignatura que estaba antes de los cosméticos, que se llama farmacognosia, y me enamoré de las plantas porque allí nos enseñaban que las plantas eran fábricas de metabolitos secundarios con actividad farmacológica y que ellas por esto se constituían en un regalo silencioso de la naturaleza. Ese callado mundo químico me cautivó. Entonces ahí ya quedé flechada y de ahí para adelante yo siempre pensé, no, esto es lo mío. Cuando más adelante pues me gradué y tuve la fortuna de ser profesora, fue una coincidencia que ingresara precisamente a dictar la materia que me había cautivado, que era la farmacognosia. Además, cuando ya me casé y fui ama de casa y cociné para los míos, sí percibí que la cocina era un camino natural para de una manera deliciosa y muy sana aprovechar la magia de esas moléculas en la preservación de la salud de mi familia. Pero todavía no era como muy consciente. Simplemente era como unos, que dijera yo, como unos pequeños flashes que me llegaban de eso. Cuando ya
estaba pues de profesora de plantas medicinales y tóxicas, que esa es la definición de esa palabra como tan extraña que les dije, que se llama farmacognosia, en la Universidad de Antioquia. En ese entonces fue creado un programa que se llama Ciencias Culinarias, creado en mi propia facultad. Y entonces allí se me ocurrió esa idea de introducir en ese plan de estudios de las ciencias culinarias la asignatura de cocina terapéutica, que permitía la fusión de ese interés mío por la cocina más el conocimiento que tenía de las plantas medicinales. El jefe de ese programa se enamoró de la idea y me permitió insertar esta asignatura como una electiva en el plan de estudios. Bueno, yo generé ese programa de la asignatura y, como tú sabes muy bien, te invité para que la dictáramos juntas. Yo creo que no había una pareja de profesores que hayan gozado más que nosotras dictando ese curso, porque éramos como unas enanas felices. No, es que no les puedo describir la alegría que nos daba dictar esa clase. Éramos todas matadas. Bueno, entonces, así lo hicimos. Nos distribuimos los temas, en algunas partes éramos las dos como entrando así como en una obra de teatro, la una decía una cosa, la otra decía la otra, pero yo creo que lo disfrutamos y que los estudiantes, pues por lo tanto, ellos percibieron esa alegría, ese entusiasmo con el que nosotros estábamos dictando por primera vez esa materia. Lo digo porque la formación de Marta, pues es como una formación muy amplia en el sentido de que esa inmunología que ella maneja también le permite meterse por todos los vericuetos de la medicina. Entonces, ella se encargaba de la parte, obvio, de médica, llamémosla así, aunque con las restricciones porque estábamos con unos estudiantes que eran obviamente de ciencias culinarias, para que no se nos aburriéramos mucho con los términos y con todo esto, pero sin embargo, les dimos toda la parte química de esas plantas medicinales, les enseñamos que tenían esos metabolitos secundarios que eran responsables de esas actividades farmacológicas. Y relacionamos la presencia de los metabolitos con las actividades farmacológicas, es decir, cuáles metabolitos eran antiinflamatorios, cuáles depresores del sistema nervioso central, etcétera. Así, por actividades se las presentamos. Y luego los pusimos a ellos haciendo un trabajo divino que se llamaba el trabajo aplicado del aprendizaje, que era su propia receta terapéutica. Ellos, después de buscar y de apoyarse, porque, bueno, les tengo que contar que en Colombia existe un listado de plantas medicinales aprobadas, que es nuestro Vademecum natural. Por lo tanto, ese es digamos, el listado de las materias primas que tenemos, y son 146 plantas aprobadas, de manera que es una gama muy amplia de actividades y también de especies vegetales disponibles para investigar, para buscar de estos recetas donde podamos aplicar de una manera muy agradable sensorialmente esas recetas, pues que nos iban a llevar a conducir no solamente a la prevención, sino también a la curación de algunas enfermedades. Entonces, allí en ese punto fue que Marta y yo dictamos ese curso, y eso pues nos dejó muchas satisfacciones. Como es una asignatura electiva, pues no la han vuelto a ofrecer, pero pienso que se deben hacer todos los esfuerzos para que esa asignatura fuera una asignatura obligatoria en el plan de estudios. Ahora veremos por qué. Bueno, Silvia, oír esta historia tan bonita de quienes finalmente fueron pioneras en una universidad pública tan significativa como la Universidad de Antioquia en Medellín. De este término que pues, seguramente muchos de quienes nos acompañan por primera vez lo escuchan, cocina terapéutica. Nosotros muy seguramente, pues digo yo y otros más, ya conocíamos
de alguna manera lo que se denomina cocina saludable, la cocina saludable convencional. ¿Qué es, de manera concreta, Silvia, cocina terapéutica y cuáles son las diferencias frente a una cocina saludable convencional como ya la conocíamos? Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. La cocina se convierte en terapéutica cuando utilizando las plantas medicinales como materia prima y técnicas específicas para extraer los metabolitos responsables, que ya les dije que existen allí, para elaborar entonces platos donde se garantice la extracción de ellos. Porque si no hacemos una adecuada extracción de esos metabolitos secundarios, estamos perdiendo la platica, como se dice coloquialmente, porque no podemos correr, pues, utilizar una planta y no hacer la debida extracción, porque igualmente estamos perdiendo el material vegetal. Entonces, ahora les voy a poner más ejemplos de esto, de cómo la técnica de extracción es fundamental y por eso había que aprender entonces también a esas técnicas. La cocina saludable no utiliza técnicas específicas para extraer nada, porque la cocina saludable se basa en materias primas saludables, es decir, ricas en carbohidratos, en proteínas, lípidos, o sea, los metabolitos primarios. El metabolismo de una planta se divide en dos: metabolismo primario y metabolismo secundario. El metabolismo primario, lo que les acabo de decir, se ve es en esas sustancias que no son medicinales, pero que son indispensables para el mantenimiento de nuestra salud y de la vida. Ahora, las plantas medicinales y la cocina terapéutica, por tanto, que se fundamenta en la utilización de plantas medicinales, necesariamente requiere la utilización óptima de esos metabolitos secundarios. Y con ello, ¿a qué me refiero? A que esos metabolitos secundarios varían de planta, de especie en especie. La distribución en la naturaleza es restringida y tienen actividades farmacológicamente demostradas. Por ejemplo, alcaloides, flavonoides, quinonas, glicósidos, ya sea cardíacos o antracénicos, fenilpropanos, terpenos, aceites esenciales. Todas esas sustancias están presentes en las plantas, pero no son de distribución generalizada en el reino vegetal. En cambio, los metabolitos secundarios sí dependen de cada, digamos, especie. Entonces, por eso es que la cocina saludable se fundamenta en utilizar materia prima saludable, pero no desde el punto de vista terapéutico. Repito eso, porque cuando tú utilizas una planta medicinal, estás recurriendo a una actividad farmacológica que está demostrada. O sea, eso no es yerbatería. Realmente las plantas tienen estudios clínicos que soportan su utilización como fitoterapéuticos. Los metabolitos primarios son del interés y del estudio del nutricionista. En cambio, los metabolitos secundarios son metabolitos del interés del farmacéutico, deberían serlo del médico, deberían serlo de las profesiones en general del área de la salud. Porque fíjate que estamos perdiendo un recurso invaluable, incalculable, 146 plantas o más que ya tenemos para utilizar como alternativa terapéutica. Eso es increíble que no lo conozcamos a fondo. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre esas plantas medicinales aprobadas en el país. Silvia, una de las cosas que yo disfruté mucho en esa compañía de esta experiencia de culinaria terapéutica, vos lo mencionaste hace un momento, que fue cómo nos emocionamos y cómo nos gustaba estar en ese espacio. Y creo que lo transmitimos y lo logramos captar también a través de los estudiantes, que además, en principio, incluso nos intimidaron porque eran cocineros. Entonces, la pregunta es dirigida a eso.
¿Qué papel juegan esas emociones y la intención de preparar una receta con plantas medicinales? Bueno, es que en cualquier tipo de cocina, sin especificar cuál, la emoción tiene un impacto, que inclusive es no medible, pues, pero sí es sensible sobre el plato preparado. Mira, cuando tú lees como agua para chocolate, todo lo que ves como hay la transmisión del amor, de un sentimiento. Cuando una persona cocina con todo ese cariño y con esas ganas y con esa emoción, pues eso de alguna manera se transmite, pero no es medible. En cambio, cuando se hace con una intención, perdón, cuando se hace con una intención, esa intención sí es determinante, porque allí se está definiendo un objetivo claro para obtener un beneficio adicional. Por ejemplo, con la cocina terapéutica, como yo lo que pretendo es extraer esos metabolitos responsables de la actividad farmacológica y utilizo las técnicas apropiadas para extraerlos de la planta, entonces allí yo ya tengo una intención, que es la terapéutica, es la sanación o la prevención. Entonces es una belleza porque la intención, aparte de la emoción, entonces si yo las combino, pues lo que logro es una cosa fantástica, maravillosa. Qué bueno oír esa emoción, porque finalmente es la intencionalidad, es muy bonito. Hay alguien que me pregunta, antes de pasar a la siguiente pregunta, hay alguien que me pregunta para hacer una precisión frente a una aseveración en la respuesta anterior que hiciste relación, Silvia, que los metabolitos primarios eran manejo de nutricionistas y los metabolitos secundarios eran manejo de farmacéuticas. Es posible que no haya mucha claridad si hay un público de nutricionistas que piensen que ellas eventualmente no lo manejan o no hacen parte del tema. ¿Podemos aclarar un poquito No, ese concepto? exacto, no hay problema. Es que yo lo que quise decir es que las nutricionistas en su plan de estudios se los enfocan los alimentos siempre con los contenidos de metabolitos primarios, pero nunca les enseñan, perdón, pero es que tengo como algo de afectación en la garganta, eh, pero a ellas en su formación no les enseñan las plantas medicinales y no les enseñan nada de cocina terapéutica. Pero esa es una de las propuestas que precisamente traemos, incluir en los planes de estudio, tanto del médico como de la nutricionista, el conocimiento de este metabolismo secundario de las plantas. A los que nos enseñan lo del metabolismo secundario de las plantas es a los farmacéuticos. A nosotros sí. Pero entonces es un público, digamos así, muy restringido y que no tiene la atención directa del paciente. Nosotros no estamos en contacto con el paciente, sino a través de los servicios farmacéuticos para orientar, sobre todo con los medicamentos de síntesis. Pero en los servicios farmacéuticos no se dispensan fitoterapéuticos porque están digamos, ubicados comercialmente en estas tiendas vegetarianas o en otro tipo de establecimientos y las como que no fueran están clasificados por el INVIMA en el sector de medicamentos, los fitoterapéuticos. Pero los fitoterapéuticos sí tienen forma farmacéutica. En cambio, estos alimentos con los que trabajamos en cocina terapéutica, esos son alimentos que se venden en los supermercados. Entonces, por eso es que me interesa que las nutricionistas también conozcan el potencial terapéutico que tienen los alimentos. Entonces, no es que no lo sepan, sino que no se los han enseñado y esa es una campaña que deberíamos hacer. Muy bien, fantástico. Muchas gracias, Silvia. Y enlazamos con una pregunta que tiene que ver justamente con el Vademécum, porque, que entre otras cosas, para nuestros asistentes, al final de esta charla, les vamos a compartir ese Vademécum en un PDF para que lo puedan tener y que puedan tener el conocimiento
de cuáles son las plantas medicinales que están en ese vademecum, las 160 y pico a las que hace relación Silvia. Y quisiera preguntarle de manera concreta, ¿cuáles son las plantas más seguras para comenzar a integrar en la cocina diaria con fines terapéuticos, bajo el condicionamiento de lo que estamos hablando? ¿Cuáles son las más seguras? ¿Cuál de toda la oferta que hay y de las 160 y pico que hacen parte del Vademecum pueden tener las mejores condiciones de seguridad para irlas integrando a lo que podría ser en mi casa, por ejemplo, en la casa de cualquiera de quien nos escucha, una aproximación, una introducción a esto que tan agradablemente llamamos cocina terapéutica? Bueno, hay una frase muy famosa de Teofrasto que dice, nada es veneno, todo depende de la dosis. Y aquí aplica, porque estos metabolitos son totalmente activos, como su nombre lo dice, y por eso tenemos que tener todos los cuidados. Yo adoro el ajo. Entonces yo te puedo recomendar ajo, ya mismo inclúyelo en todas tus preparaciones con fines terapéuticos, porque es hipocolesterolemiante, es antihipertensivo, imagínate, antiséptico, bueno, tiene y son actividades aprobadas en ese listado. O sea, no es que Silvia Jiménez dijo que era muy bueno para el... No, es que están ahí las actividades. Entonces, el ajo a mí me fascina, pero el ajo en sobredosis da cefalea, da gastritis, entonces hay que tener mucho cuidado y las plantas tienen dosis. Y uno no se puede exceder pensando que porque es una planta es natural y es inocua. Eso es un error. Las plantas, pues si son terapéuticas es porque son activas, entonces igual no son de riesgo si se utilizan mal utilizadas, si las dosis que utilizamos superan la dosis, digamos, tóxica, porque las plantas, como los medicamentos, tienen una dosis terapéutica y una dosis tóxica. Si el margen terapéutico es estrecho entre la planta saludable, ¿cierto? En la parte medicinal. Con la dosis tóxica, esa planta es una planta de riesgo. ¿Por qué? Porque tiene muy estrecho el margen terapéutico. Pero hay plantas que podés utilizar con mayor amplitud. Pero entonces por eso es muy bueno tener el listado, porque en el listado aparecen también, y en un libro pues que yo escribí con el doctor Ramiro Fonnegra, aparecen las dosis de las plantas, porque aquí en el listado lo que vas a ver son fitoterapéuticos. Entonces, por eso sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué plantas me parecen a mí? Pues ya desde la perspectiva de conocimiento y como con sus potenciales terapéuticos, me encanta el ajo, me encanta la caléndula. ¿Cómo será que la caléndula desde los romanos le decían maravilla? Porque tiene una cantidad de actividades también increíbles. La penca sábila, que tanto hablan de ella y que en algún tiempo se habló mal. Pues ahora tiene uso hasta intrahospitalario para el tratamiento de quemaduras, porque ese gel es regenerador de epitelio. Eso es súper bueno. Y asimismo, al interior, tanto la caléndula como la penca sábila, o sea, el mucílago, el cristal, se pueden tomar para aliviar la gastritis. Conozco casos de gente que era omeprazol dependiente y que lo ha dejado porque ha obtenido una regeneración de las mucosas gástricas irritadas o desgarradas y, y han tenido pues la opción de disminuir el consumo de estos medicamentos de síntesis. Muchos casos, pero sobre todo, como te digo, estas. Ahora, todas las tisanas, todo el mundo de las aromáticas, ahí están y todas tienen actividad desde que sea bien preparada, porque es que tenemos problema es con la técnica de extracción, pero las tisanas son mejor dicho, un vademecum completo.
Ahí tenemos todas las que utilizaban nuestras mamás. La manzanilla, la albahaca, el toronjil, la hierbabuena, la menta. Bueno, y son innumerables. La canela es espectacular. Y hay otras nuevas, digamos, en ese listado, que han entrado porque se ha descubierto actividades increíbles, como por ejemplo el cardo mariano, que se llama Silybum marianum, es el nombre científico. Eso tiene probada actividad regeneradora de hepatocito en el hígado. O sea que para personas que requieran un tratamiento de desintoxicación, llamemos así, hepática, es un fitoterapéutico de elección, o también se puede incluir en alguna receta. Lo que pasa es que ese tiene un problema porque tiene muchas espinitas y entonces tendría que sufrir un proceso de bastante filtración, llamemos, muy, muy definida, con unos filtros muy exquisitos en el tamaño del poro, porque sí sería un peligro que pasaran todos esos pelos pues al preparado que estamos haciendo y eso le quitaría una parte del buen gusto, ¿cierto? Uno tiene que tener aquí en cocina terapéutica también en cuenta todas esas cosas, pues la parte sensorial también es muy importante, porque es comida. Y entonces como comida tiene que tener uno en cuenta que tiene que ser muy agradable, muy sabroso y no exagerar con comidas muy malucas. Ejemplo, la valeriana es una planta súper y tiene actividad terapéutica también demostrada como sedante para el tratamiento del insomnio, pero sabe y huele horrible. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un preparado con valeriana? Ese toca recurrir al fitoterapéutico que viene en cápsula blanda, etcétera, etcétera, o en esas formas farmacéuticas que disimulan el mal gusto y el mal sabor. Entonces, por ese lado, es mucho mejor, pues, tener en cuenta también eso, la palatabilidad, esa palabra tan difícil, que sensorialmente tenga una planta medicinal, hace que tampoco sea aplicable en un plato terapéutico. Y también es bueno aclarar que hay especies muy inseguras. Así como las hay seguras, hay unas muy inseguras. Por eso que les decía yo, porque la dosis tóxica está muy cerca de la dosis terapéutica. Pero en general, todas las aromáticas, la cúrcuma que está ahora de moda, eso es excelente. El culantrón, que Marta quiere tanto, porque como allá en el Caribe lo usan cantidades y es muy activo. El achote, el jengibre, el eneldo, el hinojo. Todas esas plantas están aprobadas, pues por decir nombres aquí, y son muy seguras, son muy seguras. Pero hay que saber, pues, eso que les digo, con el listado de plantas medicinales, ustedes pueden aclarar todas esas dudas. Ese es un trabajo muy bonito que tiene Colombia y que creo que en eso hemos sido pioneros, en tener ese listado. Qué bueno escuchar todas esas posibilidades, Silvia. Y como sabemos que la gente está conociendo y hay inquietud, el acceso a la información es algo tan positivo, pero que también necesita tener digamos, unas consideraciones. Queremos preguntarte qué riesgos existen al combinar plantas medicinales con medicamentos, especialmente en personas que están recibiendo múltiples medicamentos, lo que se denomina pues polifarmacia. Bueno, mira, la planta es un polimedicamento. ¿Por qué? Porque es que la planta no solamente tiene un solo metabolito activo, sino que tiene muchos. Normalmente son muchos. Imagínense, por ejemplo, que la morfina son más de 90 alcaloides. Todos distintos, todos estructuralmente hablando diferentes. Entonces, ya si yo voy a utilizar el látex desecado de los frutos inmaduros de la Papaver somniferum, o sea, de la dormidera, yo ya estoy utilizando
un polifármaco ahí, el tenaz. Entonces ahora, si yo estoy utilizando un polifármaco en una planta, más todos los que me tomo de medicamentos de síntesis, ¿quién puede predecir qué puede pasar ayer? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Entonces ya se saben muchas cosas. Por ejemplo, el ajo no se debe consumir cuando consumimos anticoagulantes, porque el ajo tiene un factor antitrombótico que se llama ajoeno. También tiene esa actividad. Entonces, pues una cosa es capitalizarlo a favor de personas que tienen problemas, pero cuando ya tenemos una medicación, eso se puede revertir en un efecto secundario no deseado. Por eso es importante la intervención allí del químico farmacéutico que conoce tanto del medicamento como de la planta y le puede decir, no, esta no la consuma. Las personas polimedicadas normalmente están en las edades más avanzadas porque ya empiezan a sufrir los desgastes propios de la edad y entonces para todo hay un medicamento. Entonces, por lo tanto, nos volvemos como una farmacia ambulante y a eso le ponemos plantas. Decimos, las plantas no son inocuas, son también activas y por lo tanto nos están proporcionando otros metabolitos. Entonces, se complica mucho el cuadro. Entonces, lo mejor es pues en la medida de lo posible, cuando a mí me preguntan, le digo, ay, no, pues, ¿por qué no vas cambiando paulatinamente? Las personas, ¿cómo van a dejar de tomar un antihipertensivo de un día para otro? No. Entonces, lo que tienen que ir es introduciendo en su dieta una planta que tenga esa actividad paulatinamente e ir disminuyendo con el acompañamiento del médico, porque no estamos hablando de una dolencia cualquiera, pues estamos hablando de hipertensión, que es nuestro enemigo oculto, silencioso. Entonces, por esa razón, uno tiene que ir de acompañado del médico. Y por esa razón es que el médico tendría que conocer todos los fitoterapéuticos y de las plantas medicinales. Es que por donde tú lo veas, es requerido en la formación del médico el conocimiento de esta opción terapéutica porque es una alternativa seria, porque imagínate que en Europa, allá sí, les da a todos los médicos, los forman en este conocimiento y todos utilizan los listados, porque allá hay un listado que inclusive es de la Unión Europea. Entonces, con mayor razón, pues que nosotros que siempre nos fijamos como en los países que están avanzados, pues utilicemos esto como una alternativa, no una medicina de segunda categoría, digo yo, sino una alternativa para la atención primaria en salud, como lo concibe la Organización Mundial de la Salud, que así lo concibe. Entonces, pues nosotros estamos desaprovechando eso por desconocimiento realmente. Pero entre las plantas tenemos plantas antiinflamatorias, cicatrizantes, regeneradores, antisépticos, hipocolesterolemiantes, digestivos, carminativos, colagogos, coleréticos. Bueno, hasta para disminuir la dosis de antihipertensivos, como te decía. De manera pues que esa es una acción de mejora, digámoslo así, que podemos concluir que los pensum tanto del nutricionista como del médico deben tener en su plan de estudios esto. Y ni qué decir que los estudiantes de ciencias culinarias o gastronomía deben también conocer para poder investigar y participar en la creación activa de los platos terapéuticos que nos reporten la prevención y la sanación. Silvia, además de que escucharte es muy agradable porque pues hay aquí una magia muy especial, creo que por la vinculación con las plantas que son mágicas. Eh, Hay algo que vale la pena ponerlo en el día a día y en la cotidianidad de la gente. Eh, Tú decías que en la cocina saludable
se desaprovechan muchas plantas porque no se obtienen los metabolitos secundarios de la manera adecuada. Si yo tuviera con un par de ejemplos, no sé, un toronjil, una menta, lo que sea, con un par de ejemplos claros, ¿cómo yo logro no quedarme con los primarios y obtener los secundarios de la manera adecuada de un par de ejemplos? No los que acabo de poner, sino los que a ti se te ocurran que fueran muy ejemplarizantes para quienes nos están escuchando. Y por supuesto para nosotros también. Yo estoy que salgo corriendo de aquí a la nevera por el toronjil y empezar a preparármelo de manera adecuada para obtener los secundarios y no solamente los primarios. Bueno, entonces vamos a poner dos ejemplos, como me pides tú. Uno, hablemos del ajo, de mi queridísimo ajo. La gente cómo Estás utiliza, enamorada del ajo, ¿no? no, es que yo lo amo tiernamente. Y eso, mejor dicho, porque tiene un efecto así, pues, como muy maluco en el aliento y demás, pero hay una asociación que es maravillosa, que es ajo con perejil. Y eso es bendito, como dicen las señoras. Bueno, pero el ajo, por ejemplo, yo he visto que mucha gente prepara es que el arroz y le echa ajo, ¿cierto? Pero cogen y pican el ajo o lo majan y se lo agregan al agua. O sea, ahí se perdió el ajo, totalmente. Porque el ajo y su metabolito activo, los metabolitos están en un aceite que tiene el ajo. Y ese aceite se extrae. Hay un principio muy importante en química que es que lo semejante extrae lo semejante. Si tú vas a extraer un aceite o una grasa, lo debes extraer con un aceite o una grasa. Si tú vas a extraer algo que es polar, digamos, polar es, bueno, ahí sí me metí con un término que es muy difícil porque hay que explicarlo químicamente, no. Pero si tú vas a extraer algo que es soluble en agua, debes extraerlo con agua, pero no con aceite, porque si no, no lo logras. Listo. Entonces, por ejemplo, eso de echar el ajo en el agua o en la sopa, se perdió el ajo. Solamente se lo va a No puedo comer creer. el que le masticó, le tocó el diente y se lo masticó. Llevo 35 años haciendo, bueno, es que me acabo de poner 35 años. Llevo mucho tiempo haciendo lo mismo. ¿Y entonces El cómo es ajo, eso? A entonces ver, lo que cuenta, por tienes que favor. hacer, ¿qué es? Primero lo sofríes en el aceite que lleva el arroz y ahí libera todo el aceite esencial. Entonces ahí sí, ya lo hiciste bien. Mira cómo hacen la paella los españoles. Mira, los españoles saben muy bien extraer todos los aceites esenciales del ajo. Pero aquí las mamás de nosotras, yo creo que era por pereza, se lo echaban a la sopa y al arroz, así, al agua. Bueno, entonces eso, pues, uno de los ejemplos. El segundo, ¿cómo se preparan las tisanas aquí? Dímelo tú. ¿Cómo se prepara un Agüita caliente aromático? y tisana adentro. Agüita caliente y tisana adentro. Bueno, pues resulta que no, ahí no hay extracción de nada. Esa es, digamos, una palabra muy fea, una jugadura. Cuando realmente tú quieres extraer, como esos son aceites esenciales, ¿Tú su por qué nombre no habías es, llegado a la vida de nosotros un poquito antes? porque yo soy una mujer así muy escasa, muy escasa. Muy, no, pero hablando seriamente, imagínate que la gente coge y hace unas aromáticas donde, mira, tiene que ser con agua hirviendo. El agua hirviendo se vierte, digamos, si lo vas a hacer con una de esas bolsitas o con el material vegetal metido en una capsulita que venden que es muy buena, bueno, etcétera, como sea. Fíjate que lo que tienes que hacer, Directamente a la planta, lo echas las sobre, hojas. lo echas sobre eso directamente, puede ser sobre las hojas. Pero lo que tienes que hacer es tapar el recipiente y dejarlo durante 15 minutos tapado, con el agua hirviendo. Mire cómo preparan los ingleses el té. Lo dejan Tapado, tapado. tapado. ¿Por qué? Porque es que así se conservan todos los aromas, los olores, pero porque están extrayendo aceites esenciales. Los aceites esenciales son volátiles. Si tú no los tapas, se te van para el ambiente. Se te pierden, los perdiste todos en el aire. Si tú tapas, lo dejas 15 minutos así, tú te los tomas todo, porque ya ahí se ha enfriado un poquito. Entonces ya ha llegado a la temperatura que no es el punto de ebullición del aceite esencial.
Me hago entender. ¿Tienes alguna duda de eso? Porque las aromáticas se deben preparar, es así. Me No pediría cariñosamente otro ejemplo, por favor. de mala preparación. No, no, no de mala preparación, sino de cómo obtener el metabolito secundario. Bueno, no, muchas formas son. Por ejemplo, cuando tú vas a utilizar, eh, por ejemplo, el achote. Yo no sé si tú conoces el achote porque ese es muy de la costa atlántica y pacífica. Ese es Sí, sí. un árbol que tiene unas semillas. Esas semillas son rojas y esas semillas son antiinflamatorias, pero geniales. Inclusive están indicadas para el tratamiento de la amigdalitis, haciendo gárgaras de eso. Pero si tú coges y extraes eso en agua, que es lo que la gente piensa que el agua es el solvente universal, entonces tú pierdes todo, no lo extraes. Cuando tú vas a hacer un arroz achotado, o sea, cuando vas a utilizar ese pigmento carotenoide que tiene el achote, que es tan bonito además, tienes que freír las semillas en aceite. Otra vez volvemos al aceite para que el aceite extraiga ese pigmento. Y ese pigmento es el metabolito secundario activo del achote como antiinflamatorio. Entonces, cuando yo voy a hacer gárgaras, yo no puedo hacer gárgaras ¿con qué? Con aceite, porque me ahogo. Entonces, ¿qué hago? Lo preparo con leche. ¿Por qué? Pues con leche entera. Porque la leche la leche es una emulsión de agua en aceite. La leche sí me extrae el pigmento si lo ensayas en la casa. Cambia totalmente el color. Si tú echas semillas de achote en agua y semillas de achote en leche, la leche se pone roja. Entonces ya sí puedes hacer las gárgaras o los gargarismos con esa leche llena del pigmento. Listo, entonces esas son las técnicas que yo desde el principio les decía que tiene que conocer uno para hacer una adecuada extracción. Todo tiene su secreto, todo tiene su secretico, pero es muy importante, uno le va cogiendo el tiro porque uno vaya sabiendo cuál es el metabolito. Entonces, los que son aceites esenciales o grasas se tienen que extraer con grasa, o sea, con otro aceite, o con arrastre con vapor en el caso de las tisanas, porque son aceites también, son aceites esenciales. Listo. Pero, por ejemplo, flavonoides, los glicósidos, todo lo que llamamos que es polar, puede ser extraído con agua sin ningún problema. Pero esas son plantas más específicas. Pues, Juan Carlos, aquí yo creo que adquirimos obligación y eso tiene que ver pero es lógico porque la gente Martita, no sabe cosas. Dime. Martita, ¿qué opinas si le pedimos a Silvia que nos lleve a vivir con ella un par de meses? Así de pronto aprendemos alguna cosita. Pues claro, porque Bienvenidos. esa es una de las cosas que queríamos Ahora que preguntar. nos Yo presentó al creo que marido, yo quedé con una sí, envidia de ese señor. Ah, sí. El tipo mejor eso cuidado del así. país. Eso sí es cierto. Que no Sin diga que no, duda, eso. sin duda. Damos fe, podemos dar fe de eso. Y Sí. además, pero yo escucho a Silvia y veo todas estas cosas que la gente las puede conocer. Entonces, ahí es donde digo, adquirimos obligación ética. ¿Cómo podemos acercar todo este conocimiento a las comunidades que han perdido contacto con sus saberes ancestrales, que tienen todas estas cosas y no saben cómo utilizarlas? Pensé en un montón de ejemplos, pues, pero el del ajo me dejó también fría. Estoy haciendo bien el arroz, eso sí. Así que, Silvia, ¿qué nos propones? ¿Cómo podemos acercar este conocimiento a las comunidades? Pues yo pienso que hay muchas formas para, primero que todo, cómo rescatar este conocimiento, porque recuerda que se está perdiendo. Las generaciones de ahora no están interesadas, a excepción de algunos pocos chicos, en lo de la cocina, pues los que están estudiando eso sí se preocupan por eso. Pero el resto de las personas
Además que esto pues de la cocina terapéutica, pues yo creo que es apenas un inicio, esto es una semilla que tiene que prosperar mucho en un terreno muy abonado. Entonces, pienso que lo primero es rescatar el conocimiento de las mamás, el conocimiento ancestral, porque eso sí lo tenían todas las mamás. Y pues con digamos, con la vida, con la tecnología, con tantas cosas que hay nuevas, pues eso se ha ido perdiendo. Pero pienso que las personas se podrían nutrir, digamos, de estos conocimientos, los que estén interesados, obviamente en unos cursos de extensión, en diplomas, en cosas de modalidad que no sea ya digamos, de una formación conducente a un diploma, de un programa académico largo, sino cursos de pequeña extensión que permitan, por ejemplo, a que los médicos, los nutricionistas y todos los interesados, los de que estudien cocina o ciencias culinarias, se interesen y se motiven por este conocimiento, pues entonces ustedes desde Ames Vida pueden liderar ese trabajo, que me parece que sería una cosa para ustedes, un tiro en la diana, porque yo sé que hay mucha gente ávida de este conocimiento y de aprender, como dices tú, esta. Ahora, los saberes hay que recuperarlos con eso. Y en la parte de educación, pienso yo que los niños tienen que estar muy motivados con esos proyectos que les hacen en las escuelas y colegios de tener unas huertas de plantas medicinales, porque desde ahí ellos ya empiezan a captar que hay todo un mundo vegetal de esas compañeras inmóviles del planeta, que es súper rico en esas potencialidades terapéuticas, y los niños entonces se motivan con eso, con un espacio verde, con esa, digamos, pequeñas investigaciones que se les puede promover a ellos para que se familiaricen de acuerdo a la zona geográfica y a las especies más comunes que ellos ya tengan en sus casas. Entonces pueden empezar haciendo como la investigación de rescate con las mamás y llevando esa inquietud a esas huertas, cultivar las plantas que sean de su interés y empezar entonces a promover todo lo que sea prevención y curación con esas plantas medicinales, y posteriormente ya tratar de adquirir conocimientos más avanzados más tarde de acuerdo a la motivación particular que cada uno tenga. Pero yo pienso que desde los colegios, y lo he visto en noticias de Caracol y de RCN, que están enfocando mucho los profesores de primaria a que los niños tengan huertas de plantas medicinales. Y eso me llena de alegría. Bueno, porque es todo el abordaje de horticultura terapéutica, además, que es muy interesante. Y se vienen haciendo varias iniciativas en el país. Conocemos una en Valledupar absolutamente extraordinaria de unos emprendedores que hicieron esto con apoyo de USAID. Y realmente es muy interesante porque pues la clave está en que los niños puedan ir aprendiendo. Yo creo que con Claro. la venia de nuestra presidente podemos aceptar tu invitación para que Amesvida se convierta en un líder de la promoción de estos escenarios educativos, pero me gustaría mucho invitarte, Silvia, a que hagas parte de Ames Vida y nos acompañes en ese propósito, porque sería excelente poderte tener a nuestro lado haciéndolo. Y antes de que me digas que aceptas la invitación, lo cual espero con mucha ansiedad, me gustaría preguntarte, ya intentando cerrar nuestra conversación, que pudieras compartirnos brevemente. Bueno, primero antes de pedir esto, les comento que ya en el chat pusimos el Vademecum con la lista de plantas para que tengan opción de acceder a ella. Y la pregunta concreta es que nos ilustres de una receta simple y sencilla que pueda ser parte de una cocina terapéutica y que quizá mañana mismo quienes nos acompañan pudieran tener el interés de hacerla.
Bueno, les voy a proponer una receta que es súper fácil y que va en consonancia con mi amor por el ajo. Entonces, les voy a hablar un poquito de una preparación muy deliciosa que se llama sopa de ajo castellana. Miren, ustedes toman unos 6 dientes de ajo, no más, porque si no les queda en sobredosis, porque está alto la dosis de ajo. Si tienen la posibilidad de conseguir jamón serrano, se consigue en una tienda, voy a decir el nombre, donde se consigue muy barato. El jamón serrano, unas lonjitas, lo pican pequeñito y pan duro del día anterior, o sea, que esté bien duro. Si tienen un poquito de pimentón dulce en polvo para darle color, sal y agua, miren qué facilidad. Un poquito de aceite de oliva para poder hacer la extracción del aceite esencial del ajo. Entonces, como ya pueden ustedes ir pensando, el ajo lo picamos o lo maceramos o lo destruimos o lo rallamos, como quieran, y le echamos el aceite de oliva. Extraemos y luego le echamos el pan y luego le vaciamos más o menos un litro de agua. Muy bien. Y lo ponemos a hervir. Eso se hierve tapado para que los aceites esenciales del ajo no se me vayan, no se me evaporen. Y luego hago una cosa deliciosa que es echar un huevo por comensal a esa sopa. Eso queda divino. Y es un plato de la gente en España para los climas, cuando está haciendo mucho invierno, y se consideraba como una comida de pobres, porque todo el mundo tenía ajo y tenía pan viejo. Pues resulta que es una delicia. Tú agregas el huevo, lo puedes agregar separando las claras de las yemas. Las claras las bates un poquito y se las echas a la sopa y quedan como en unas tiritas, como en unos hilos blancos. Y al momento ya casi de servir, agregas solo las yemas y ellas flotan ahí. Las dejas unos minuticos, 2 minuticos o 3, que ya se estén. Tú sacas una yema por comensal, pero con el pan y con el ajo. Eso es una delicia. Y le picas, si quieres, pues, si quieres, el jamón serrano para que le quede con una proteína, pero eso queda con un gusto y una delicia. A mí me fascina, pues, esa sopa. La hicimos en el curso que dictamos Martillo. Va a tocar hacerla mañana. Bueno, me parece muy bien. Ojalá que te quede rica y después me escribes y me dices, uy, qué receta, Silvia. Listo. Así será. Bueno, Fue muy buena, muy aprovechada y con opciones que nosotros teníamos también de estudiantes que tenían, que preferían hacer aproximaciones veganas, que preferían hacer, que tenían intolerancias y demás, y la gente, eso nos permitió unas conversaciones muy amplias, muy buenas, que sí, generaban posibilidades adicionales. Eso fue muy interesante. Así sí, que en este orden de ideas, doctor Silvia, una de las cosas pues que nos ha motivado mucho tanto en Amesvida como a nosotras dos en todas las conversaciones que tuvimos alrededor del curso de cocina terapéutica, eh, y nos sigue motivando es trasladar esto al ámbito de la educación de profesionales de la salud, que lo he mencionado varias veces. Es claro que son temas ausentes en los currículum en muchos casos. Algunos programas que han ido introduciendo poco a poco. Creo que con todo lo que nos has presentado y estando donde estamos en América Latina, con toda esta riqueza que tiene Colombia, es innegable que debe haber un incremento en la participación en la presencia de estos temas en el currículo. ¿Cuál sería, para a tu modo de ver, el rol que deben jugar los profesionales de la salud frente al conocimiento tradicional de las plantas? ¿de las qué? Al conocimiento tradicional sobre plantas. Bueno, no, pues yo creo que aquí ya se ha hablado de la importancia de que todos tengamos una intervención, porque es que somos un equipo de salud y entonces en ese equipo todo el mundo tiene que pues conocer y no ser como parcelas.
eso me aterra a mí. Hay que ser generoso con el conocimiento, con todo, porque uno no sabe en qué momento le va a servir y cómo poder ayudar, porque realmente lo que uno pretende es ayudar. Pero les voy a contar una cosa. Yo creo, nosotros les insistimos mucho a nuestros estudiantes, ¿te acuerdas, Marta? De que ellos deberían pensar en una opción también de negocio, porque es que también no solamente de las bondades de la fitoterapia ni de las bondades de la cocina terapéutica, sino de que ellos se podían ganar la vida con una creación de un emprendimiento, llamémoslo así, donde pusieran un restaurante que fuera de cocina terapéutica. Sería un golazo. ¿Y cómo te parece que en estos días leí en internet un proyecto que tienen de crear un hotel de lujo en el área del Tesoro en Medellín, donde van a presentar con una orientación botánica en el menú un restaurante con opciones terapéuticas? Y yo dije, el golazo. Y vas a ver cómo puede pedir una persona un plato especializado para desintoxicarse, uno para desinflamarse o para mejorar su mejoramiento, pues perdón, para mejorar su conocimiento o su actividad cognitiva. Esas tres ya las están ofreciendo ellos. Ya lo tienen pensado y seguramente diseñado los platos para la oferta que van a hacer en ese restaurante. Entonces, mira que todos, ¿cuánta gente nos está integrando alrededor de este conocimiento? Muchas profesiones, muchas. Entonces, Sí. esto es como una cosa muy linda que se va desencadenando y que convierte la cocina terapéutica en una vía, en un camino que hay que aprovecharlo. No solamente, pues, obvio, desde la parte económica, sino desde la finalidad última, que es ayudar a la gente. Pues no nos cabe la Eso, menor duda después de esta charla que evidentemente hay que aprovecharlo porque pues desaprovecharlo, la verdad, sería realmente triste porque no le cabe otra palabra a algo tan enriquecedor como todo lo que nos ofrece el entorno natural y particularmente las plantas. Ustedes dos, o más bien, a tres manos, construimos un pequeño folleto que les vamos a dar de regalo a las personas que gentilmente se han conectado y les pedimos, por supuesto, que lo regalen a quienes quieran. Ese folleto es un conjunto de recetas, básicamente las que se obtuvieron en ese trabajo que se hizo en la Universidad de Antioquia con ese grupo de estudiantes. Y este librito folleto lo vamos a participar ya como regalo a nuestros asistentes y por supuesto, como les digo, para que lo regalen a todas las personas que quieran. ¿Cuál fue la experiencia, Martita querida, de hacer ese trabajo en su momento y de convertirlo ahora en un folleto que es la primera expresión editorial de Ames Vida, además con un registro de ISBN que hicimos para este folleto, que en este momento les estoy poniendo a compartir en el chat del grupo? Martita querida. muy Perdón, y bien. quedó divino, quedó hermoso, Juan Carlos, te felicito. Hermoso. Sí, es más, Juan Carlos, si lo puedes abrir ahí mientras conversamos. Ya lo Eh, acabo de poner en el grupo para que puedan los asistentes adquirirlo, entrar a él. Allí donde lo estoy poniendo es un Fleebook, pero tiene posibilidad de descargarse como PDF y por supuesto pueden compartir claramente desde allí con quien quiera. Es la idea. entonces, primero, Juan Carlos, creo que coincido con Silvia, lo hablamos, lo mencionamos esta semana. Quiero hacer pues reconocimiento público a tu capacidad de gestión tan brutal. Entonces, gracias a vos. Nosotros llevábamos con esas recetas, teníamos esa intención, habíamos invitado a los muchachos y estaban en una tarea pendiente. Entonces, por supuesto, que nos dio mucha alegría revisar el material, volver a traer las historias, encontrarnos tantas cosas tan bueno que fue en su momento
Todo esto nos llevó otra vez, como Silvia lo dijo, esto hay que volverlo, hay que reproducirlo en otros escenarios. Yo creo que además no les contamos que salieron muy motivados desde muchas perspectivas. Primero, estaban muy ansiosos de conocimiento, se estaban motivados, querían participar, cumplían con todas las asignaciones del curso, se fueron con ideas, salieron emprendimientos. Una de las recetas la van a ver allí, el chimiculantro, que fue una receta que se generó incluso ante una necesidad que los estudiantes habían planteado originalmente una receta, estudiar otra planta, y esa planta tenía una problemática de toxicidad. Entonces terminaron cambiándola por el culantro, que lo tenemos en Colombia, pero no lo usamos tanto como el cilantro, y los convencimos de que era una cosa deliciosa. Y se sacaron un tremendo producto que entendemos que se convirtió en un emprendimiento. Así que nos dio mucha alegría verlo con esa producción tan estética, tan bonita, nos acercó y que permite llegar a la comunidad de otros usuarios. Así que motivados a seguir haciendo el recetario. Creo que además con historias. Eso sería una cosa que me encantaría. Ver cómo le fue a la gente con eso. Y No, Silvia, muchas vos, gracias, maravilloso que hayamos logrado hacerlo y la verdad es que podríamos asumir perfectamente el compromiso de tener un volumen 2 y un volumen 3 porque pues es eh, fácilmente eh, posibilidad, es muy fácil de incluir nuevas recetas y tener nuevos volúmenes para otros momentos de comida que podrían ser muy interesantes. Incluso, por ejemplo, para que la cocina terapéutica pudiera tener una oportunidad en los refrigerios que se le llaman saludables, que podríamos llamarlos refrigerios terapéuticos en el entorno laboral, y eso sería un super hit ganador. así es, yo creo que Muy es como un bien. compromiso. Ok, bueno. Muchísimas No, gracias magnífico, por pues no, muchas gracias a ti, Silvia querida, un grato placer haber conversado contigo. Y como te digo, este recorrido de años y de experiencia termina siendo un ejemplo muy bonito, muy agradable y que pues genera una siembra, una inquietud, una semilla que seguramente quienes han amablemente acompañado esta charla pues lo tendrán para desarrollarlo en el escenario de sus hogares y lo vamos a reproducir mañana a través de YouTube de manera que haya posibilidad de que quienes no pudieron estar puedan verlo. De manera que mil gracias, excelente. Muchas Silvia querida. gracias. Un gratísimo Bueno, placer haber estado contigo. un A abrazo ti, para todos. Muchas gracias por la muchas atención. gracias. Bueno, Un chao, abrazo. chao. Pues gracias, gracias. Mil gracias.